Da inicio la revista de Opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Tenemos una enorme voluntad informativa, plural, adecuada, instantánea, con los mejores comentaristas y opinadores del momento sobre temas de gran interés en toda la República. Estamos viendo al vecino, no precisamente al nuevo alcalde de la ciudad de Quito, sino al vecino país de Colombia, enfrascado en un terrible drama. Terrible porque, naturalmente, los intereses creados, la amplia mafia, que lamentablemente Santos la alentó desde el lado de su permisividad y su hipocresía. El mandatario colombiano tiene buena parte de la culpa, y cuando viene un presidente de las características del que está este momento ejerciendo la primera dignidad de la respetable sociedad colombiana, pues le vienen los problemas. Este momento, el tema de Santrich y el tema de Martínez. El camino porque uno salió de la cárcel y el otro sale de la fiscalía. Un tremendo tema que este instante está siendo ocupado por la atención de todos los colombianos, tanto residentes en su territorio nacional como fuera de él, la inmensa colonia de colombianos a nivel internacional, muchos de ellos, qué pena decirlo, y nosotros no estamos lejos de convertirnos en aquello, muchos de ellos también en estas prácticas, con sucursales en todas las ciudades del mundo. Estamos invadidos de esta tragedia y no nos sabe oír el señor presidente de la República. Aquí tiene que pelar el ojo, señor presidente, con todo respeto. 13 meses después de la captura de Jesús Santrich en el barrio Modelia de Bogotá, el caso dio un giro inesperado. En la misma mañana el país supo que el excomandante de las FARC saldrá de su celda en la cárcel de La Picota y el fiscal general Néstor Humberto Martínez está abandonando su despacho con una renuncia, y acaba de decir, cuando le consultan los periodistas, se acabó el opinadero y ya no quiero hablar, dice, definitivamente, provocando naturalmente no la molestia, sino más bien la risotada generalizada de los compañeros que están comunicando al pueblo colombiano en todo el orbe estas realidades de su nación. La historia, ustedes recuerdan, comenzó con una fase pública luego de que a comienzos de abril del año pasado, recordemos, es bueno y es una sabia lección para la sociedad ecuatoriana o para la vecindad de Colombia. Una corte del distrito sur de la ciudad de Nueva York emitió orden de captura contra 4 personas: Santrich, Armando Gómez, Fabio Younes, Fabio Younes y Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez. La solicitud se enmarcaba en una investigación por un supuesto negocio para enviar 10 toneladas de cocaína desde Colombia a los Estados Unidos, con intermediación del cartel de Sinaloa, todo completo, con protagonistas me refiero. Y entonces la historia continúa en las pesquisas
Claro, participaron agentes encubiertos de la DEA que recaudaron estas evidencias, incluso otras de reuniones realizadas por los involucrados entre el año 2017 y 2018, es decir, luego de la firma del acuerdo de paz. Luego de la firma del acuerdo de paz. En esos encuentros, supuestamente, el señor Santrich tomaba parte del entramado delincuencial unas horitas o días antes, y algo se le quedó por entregar o algo por el estilo, es lo que suponemos, ¿no? El negociador de las FARC en La Habana, que estaban allí, ustedes recordarán, se defendió dura y agriamente diciendo lo que le habían planteado o lo que la acusación que le habían formulado no eran nada de su anterior trabajo, sino más bien proyectos agropecuarios. Eran temas de proyectos agropecuarios, porque él ya se había moderado en estas horas, en esos días, y estaba en otras tratativas para reactivar seguramente un negocio lícito, es lo que él mencionó desde el comienzo. Desde la captura comenzó la polémica. Miembros del partido FARC catalogaron el operativo como un montaje entre la DEA y la Fiscalía para atacar el acuerdo de paz. Entonces ahí el fiscal Néstor Humberto Martínez dijo en esa ocasión: los detenidos traicionaron los valores y principios del acuerdo de paz. A todos los reinsertados que permanecen en la legalidad, los invito a perseverar en democracia y en el cumplimiento del orden legal. Desde el momento de la captura de Santrich, este entró en una huelga de hambre que se alargó con algunos sándwiches de por medio por 40 días, porque con 40 días de una celosa ausencia de alimentos, las consecuencias habrían sido tremendamente dramáticas. 40 días. Y tras la polémica comenzó el debate, un debate larguísimo, muy extendido, del cual no queremos ocuparnos por el momento, porque sí es un problema aparte, es un problema de la vecindad, pero es de la mala vecindad, la que este momento, conjuntamente con otros carteles de más del norte, están también atentando con nuestra juventud. Y nosotros estamos dando la espalda a esa realidad, desde todos los círculos de opinión, de ejercicio democrático, de protagonismo democrático. Tenemos un parlamento mediocre, enredado en otras temáticas. Mediocre este parlamento. Y desde el lado ético-moral, lo peor que nos ha podido ocurrir, han habido desde luego en el pasado. Pero hay gente que no tiene vergüenza inclusive, y que se exhibe como santos del patíbulo o algo por el estilo. Yo creo que la presencia de este hidalgo ambateño de ayer en solitario, ocupaba una función importante en la provincia del Tungurahua, el único asambleísta tungurahuense. La otra fue también desmembrada del colectivo cameral, expulsada prácticamente, Anita, y ha quedado este caballero. Es un caballero, es una familia distinguida y muy conocida. Se quedó en solitario ayer en la sala de sesiones del Parlamento.
todos estaban comprometidos. Callejas. Callejas, exactamente, Callejas. Tendrán sus simpatías, sus empatías con los puntos de vista políticos, no estamos hablando de eso. Pero, claro, él no debía a nadie. Estuvo ahí presente para que comience la sesión. Pero la discusión era otra. Se quería crear un precedente o algo por el estilo. Ya caminaremos a esa temática. Bueno, perdonen por haber ocupado la atención, estimados amigos oyentes, y a mis invitados igualmente. Disculpen ustedes, pero hay ocasiones en que estos temas se quedan sueltos. Son temas que debemos nosotros elaborarlos con gran puntualidad, con extrema objetividad, pero no silenciarlos. No es cuestión de silenciar. Una cosa sí tiene que estar en las primeras planas de la prensa. Aquí tenemos los titulares de esta mañana. La discordia impera en la nueva mayoría legislativa. Pero es por otras cosas, Miguel. Son las comisiones. Son otro tipo de fortalezas de las que se aseguran para hacer sus propios negocios políticos y negocios de otra índole. La fortaleza que tengan numéricamente y lo que representen ellos, fusionándose entre ellos en el Congreso de la República. Lo de siempre dirán. La nueva mayoría parlamentaria que puso en la presidencia al oficialista César Litardo no lograba hasta el cierre de esta edición, afirma Expreso de Guayaquil, un consenso para integrar las comisiones legislativas y designar a sus presidentes. Las de fiscalización, participación ciudadana, entre otras, se han convertido en la manzana de la discordia del acuerdo firmado entre Alianza País, Creo, la bancada de integración. Creo está sin rumbo, me da la impresión de que no está marchando como habíamos de esperar, y el señor Lasso más ausente que nunca. No lo vemos protagonizar un liderazgo dentro de su comunidad política. Allá ellos, porque yo no tengo ninguna vinculación, pero sí llama profundamente la atención. La bancada de integración nacional, ese es otro invento, bancada de integración nacional, BIN. El bloque de acción democrática independiente, BADI, qué lindos BADIs de estos. Los legisladores pasaron de reunión en reunión durante todo el día de ayer y encontraron el nuevo tropiezo de esta nueva era legislativa, de la cual nos vamos a ocupar más tarde en este mismo programa de noticias y opinión. Hoy lo que queremos analizar con ustedes, señores invitados, es un tema muy significativo, un tema muy importante. Sí hacen también planas de primer interés nacional, planas de trabajo periodístico y refieren a las contradicciones que están ocurriendo en los sectores sindicales, en los sectores laborales, frente a los sectores empresariales. Hay una colisión allí de principios y de defensa de derechos. Derechos de los unos y derechos de los otros. Vamos viendo cómo arbitramos esta situación. Los primeros acuerdos anunciados por el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, el CNTS, son vistos como positivos por empresarios, aunque aún creen que los cambios deberían ser estructurales.
Para un lead informativo, bien, pero para llegar a una praxis de esto, bastante complicado. ¿Entre quiénes? Entre estos sectores que acabo de aludir y entre los sectores de los trabajadores, dice la crónica, hay posiciones divididas. Las propuestas del Consejo integrado por el gobierno, empresarios y trabajadores formarán parte de la Ley de Fomento Productivo 2. Ley de Fomento Productivo 2. Se trata de 3 planteamientos que son los siguientes. Uno primero, que alude a la distribución de la jornada laboral, que hoy es de 40 horas, en distintos días de la semana, es decir, no estaría limitada a cumplirse de lunes a viernes. Pero esta es una conquista, les recuerdo, al resto de ecuatorianos. Por ejemplo, un día se trabajarían 10 horas. Otro se trabajaría solamente 2. Demorarían más en movilizarse hasta el sitio de trabajo en las grandes urbes. Tonteroso me parece este planteamiento. Impracticable más que todo. A ver, ¿cómo está aquí? El primero es distribuir la jornada laboral, que hoy es de 40 horas, en distintos días de la semana. Es decir, no estaría limitada a cumplirse de lunes a viernes, que ya lo dijimos. Por ejemplo, un día trabajaría 10 horas, otro trabajaríamos solamente 2. Todo dependerá de las necesidades de cada negocio. El tiempo máximo de trabajo en un día será de 12 horas. Vayan, señores invitados, midiendo y canalizando argumentos, haciendo los cálculos de probabilidades de que este esquema tenga éxito en la actividad productiva, que es lo que nos interesa a todos los ecuatorianos. Porque si alentamos nuestra producción en base también a este sistema de horarios de trabajo, que bueno, pero hay otras necesidades más significativas en donde los empresarios, ya vamos a hablar, no han dado tampoco ningún aporte de un ejercicio activo, sin poner peros a ningún escenario. No se animan a sacar sus dineros o a traer sus dineros para activar la economía, también es cierto, pero están vis a vis para que discutan este tema. La segunda iniciativa, llamamos a nuestro invitado por línea telefónica, que es importante para que escuche esta premisa. La segunda iniciativa es que los contratos ocasionales ya no tengan el recargo del 35%. Vayan atendiendo, señores trabajadores. No tengan el recargo del 35% en el pago de los trabajadores. Y finalmente, la creación de un contrato especial para que los nuevos emprendimientos no paguen indemnizaciones a sus trabajadores en caso de que el negocio no prospere. Híjoles. El sector hotelero cree que los cambios dan un respiro al tema de costos, costos de producción. Los hoteles funcionan de lunes a domingo, las 24 horas del día, por lo que la mano de obra hoy resulta extremadamente costosa para este sector. Según datos de la Federación Hotelera del Ecuador, del 100% del costo de salarios en el sector, un 25% representa el pago de horas extras, según el tamaño del negocio. Con estas modificaciones vamos a tener un ahorro y con eso vamos a optar por no trabajar con personal mínimo, sino con más profesionales y con la cantidad adecuada para dar un buen servicio al cliente. Esto ha indicado el señor
André Obiol, presidente de la Federación de Hoteleros del Ecuador. Una posición. En el sector floricultor, que también nos interese porque somos parte de este vecindario que activó el campo de nuestra serranía, fundamentalmente. Alejandro Martínez, presidente de Expoflores, ha dicho que el diálogo en el Consejo de Trabajo y Salarios apunta a impulsar una regulación para igualmente impulsar el emprendimiento. El señor Martínez dice que el diálogo en el Consejo de Trabajo y Salarios apunta a impulsar una regulación para, una falla del compañero redactor, para impulsar el emprendimiento. Bueno, pero entendemos. Las propuestas son un buen inicio y transmiten un mensaje positivo, pero cree que las reformas deben ir acompañadas por un factor de confianza de que los ajustes jurídicos se van a mantener en el largo plazo. Además, cree que el país debería establecer metas para que se generen nuevos negocios, que los ecuatorianos busquen ser empresarios, o sea, emprendedores, no que estén solamente buscando empleo. Y aunque ustedes no me crean, los jóvenes de estas épocas, qué bueno decirlo, le ponen énfasis y tienen cargadas esperanzas en el emprendimiento propio. Esto hay que aprovechar, es una actitud novedosa, muy interesante de nuestros hijos y en mi caso de nuestros nietos. Están interesados en hacer algo propio, con todo lo que hemos tenido que pasar nosotros también, hasta aprender la tarea. Pero no estar rogando al pariente o a la palanca de la familia que le busque un trabajito por el fulano sultán. No. No estar esperando que el sector público o el sector privado sean los únicos proveedores de trabajo. En esta parte, en este escenario, con esta premisa, ¿cuáles son las primeras consideraciones que ustedes se han formulado? Habíamos invitado también a Delfín Tenesaca. Muchas gracias, Delfín, señor doctor, por estar en la línea telefónica. Estamos buscando a Edgar Zarango también, pero aquí tenemos a Miguel García, desde el sector público, un líder laboral, y tenemos a uno de los firmantes de apoyo a este gran emprendimiento legislativo, ¿no? El proyecto de reformas a la ley laboral que están reclamando los señores empresarios e inversionistas. El economista Jaime Carrera, a quien ya saludamos anteriormente. Veamos, Delfín, ¿cómo ve usted este escenario, digamos, de discusión? ¿Cómo aglutina usted los valores positivos y seguramente que estas modificaciones a la ley del trabajo ocasionarían al aparato productivo o al mismísimo grueso de trabajadores ecuatorianos? Estamos para irnos en lo que convenga a la nación y convenga naturalmente a unos y a otros. Delfín Tenesaca nos tiene la bondad de ofrecernos una primera opinión. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a la Radio Democracia y a usted, doctor Gonzalito. Quiero más bien manifestarle una preocupación desde el campo, desde la provincia de Chimborazo. Correcto. Pienso que realmente es una incógnita que tiene la ciudadanía, sobre todo los trabajadores públicos, también privados, y los campesinos indígenas, que al mismo tiempo se preocupa
sobre todo por la falta de trabajo, por falta de empleo. Eso es permanente preocupación. Pero ahora con estas modificaciones, más las informaciones, las novedades, es que el país está viviendo en crisis económicas, de manera que no puede afectar a los trabajadores. De manera que la modificación debería favorecer tanto al trabajador como también el empresario o también el sector público. Por otro lado, más bien cada vez nos tienen como desesperados, porque también el sector público cada vez pierde los contratos, cada vez, hay menos trabajo, la juventud, los profesionales siguen buscando trabajo, pero también por otro lado hay problemas empresariales, los empresarios cada vez menos, como que hay menos inversión, de manera que estamos muy preocupados, sobre todo que esto es una respuesta a las crisis económicas, y el rechazo ciudadano es que no puede el Fondo Monetario Internacional condicionar al país para que afecte a la mujer, a la juventud, al trabajador del sector público. Esta es una posición que más o menos estará parecida a la nuestra. Todo el mundo estamos pensando en lo uno y en lo otro. Por ejemplo, en el sector de trabajadores públicos y de trabajadores de todo orden, en todas las disciplinas de laboriosidad nacional y de emprendimientos propios, ¿cuál es el foco de la controversia que usted ha experimentado o rescata este momento? Miguel García, señor doctor, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Gonzalito. Saludos a Jaime. A Delfín. A Delfín, sí lo conozco. También un saludo, Delfín. Gran amigo. Gran amigo. Sí. Y yo me permito hablar, pese a que dirijo la Federación de Servidores Públicos, que está regulada por la Ley Orgánica de Servicio Público. Nosotros como federación somos parte de la Confederación de Trabajadores del Ecuador. Y el representante de la Confederación de Trabajadores del Ecuador es el compañero Edgar Zarango. Soy parte también del comité ejecutivo de esa organización. En consecuencia, tenía mucho interés escucharle a Edgar. Él aparece en la rueda de prensa con el ministro de Trabajo haciendo estos anuncios. En honor a la verdad, nosotros habíamos tenido reuniones con el ministro de Trabajo anterior y con algunos personeros del régimen y habíamos puesto la disponibilidad democrática nuestra para dialogar, poniendo fundamentalmente una premisa de que las modificaciones que se planteen en el Código de Trabajo no atenten a los derechos de los trabajadores y que las modificaciones que se aprueben no tengan efecto retroactivo. Esas eran las dos premisas, ni efecto retroactivo ni atentado contra el derecho de los trabajadores. Ahora se anuncia Perdone, Miguel. Sí. Entre los destaques fundamentales que hace la prensa del día de hoy, menciona que los trabajadores tienen también posturas divididas. Yo creo que los empresarios, a través de ese gran comunicado suscrito por importantes personalidades del emprendimiento y del empresariado ecuatoriano, tienen un consenso, pero los trabajadores, especialmente la Central Unitaria de Trabajadores, que es parte de un acuerdo alcanzado en el Consejo, dicen. Otros, como el Parlamento Laboral, que creen que va a haber un retroceso de derechos adquiridos o algo por el estilo. Hay un señor, Richard Gómez, que es vocal del Consejo de Representantes de la Central Unitaria, por el lado de los trabajadores industriales, llamémosles así, o trabajadores en términos de tantos nichos que Richard ustedes Gómez agrupen. Es trabajador del sector público. Ah, ese Richard es del sector público. O sea, es compañero de aspiraciones con usted, Miguel. ¿O está él representando a otro sector? Bueno, esto dejemos para otro momento. El CUD y el FUD
no nos representan, dice otros sectores. Entonces hay una pluralidad de interpretaciones sobre la propuesta que van a conocer los señores asambleístas en cuestión de horas. Concretamente, los sectores campesinos, los sectores de organizaciones del campo, llamémosle, ¿qué es lo que sostienen, mantienen o defienden o temen? Porque lo que veo es que en todos los sectores lo que existe son temores. Y si hay temores en todos, es que algo no puede funcionar bien y puede ser fatal para lo principal. Porque estas reformas se quieren canalizar, Miguel, se quieren canalizar, economista, para efectos de darle una dimensión de reactivación a la producción, que es la única manera de generar empleo virtuoso, digamos, con todos los derechos. Pero trabajemos bien y permitamos que los capitales se entrelacen, se asocien, dicen los señores empresarios, para que esto se produzca en bien de todos o se reproduzca en bien de todos. Allí, ¿cómo están los servidores públicos, doctor Miguel García? Le decía a Gonzalo de que como Federación de Servidores Públicos somos parte de la Confederación de Trabajadores del Ecuador y el representante de la Confederación de Trabajadores del Ecuador es parte de ese comité que acaba de aprobar esas pretendidas reformas. Le decía de que nos habíamos reunido previamente con algunos funcionarios altos del gobierno y que a efectos de participar en estas conversaciones que se plantean para reformas laborales, habíamos planteado como trabajadores dos premisas. Primero, que cualquier reforma no tenga efecto retroactivo, uno. Y dos, que cualquier reforma sea, cualquiera que sea esta, no atente directamente a los derechos de los trabajadores, a los derechos adquiridos de los trabajadores. Usted me dice, hay divergencias en el sector público, en el sector de los trabajadores, las hay. ¿Por qué no hay divergencias en el sector empresarial? Obviamente, porque las reformas que se plantean son de beneficio para exclusivamente beneficio para este sector. La premisa que se nos había puesto de la necesidad de conversar era de que los empresarios argumentan que necesitan incentivos para contratar a mayor número de personas, que necesitan más incentivos que lo que ya se les dio en la ley de fomento número 1. En consecuencia de eso, ¿Qué destaca de los beneficios que generó esta ley de apoyo a las exenciones tributarias, sí, las exenciones tributarias para nuevos emprendimientos de algunos años que no iban a pagar impuestos? Explíquele a la audiencia qué consisten. Que en determinados sectores ¿Son premios tributarios? Premios tributarios especialmente, en determinados sectores, no sean las grandes ciudades, nuevos emprendimientos, nuevas empresas iban a tener exenciones tributarias muy significativas a efectos de que esto sea una especie de incentivo para generar en determinadas zonas geográficas nuevos puestos de trabajo, entre otras cosas. Ahora se plantea, cuando hemos discutido... Adicionalmente plantean... Sí, hemos discutido los empresarios. De que se necesita más. Y Jaime me dará la razón. Sí se necesita reformas, sí se necesita incentivos, pero estos incentivos no pueden ser de manera exclusiva flexibilización laboral. No puede significar que digan, para dar más trabajo necesitamos, como algunos planteaban, disminuir inclusive los sueldos y salarios y dar flexibilización. Y es una especie de flexibilización lo que se está planteando, por ejemplo, en el caso de las 40 horas. Asumimos, Gonzalo, Jaime, de que esta cuestión de emprendimientos, que efectivamente usted lo ha resaltado, es necesario para crear fuentes de trabajo. Asumimos de que emprendimientos que sin culpa de los emprendedores fracasen, no puede cargárseles de encima la indemnización por este fracaso para pagar a los trabajadores. Habrá que ver el plazo que se pone para que este emprendimiento cuaje o no cuaje. Eso se podría analizar. Ya, vamos viendo cuáles son las aspiraciones que tienen los empresarios.
¿Por qué hay que reducir las ventajas que administraciones o recambios anteriores en términos de legislación laboral ofrecieron en favor de los trabajadores? ¿Pero en contra de qué? ¿Cuál es el resultado que arrojaron, digamos, esas innovaciones introducidas en el gobierno anterior en la ley laboral? ¿Qué ocurrió? Jaime Carrera, señor economista. Gracias a la invitación, Gonzalo. Un saludo a la audiencia. Un gusto estar aquí con Miguel. Este enfoque laboral se inscribe y debe inscribirse dentro de otra visión del Estado. Recordemos que el Ecuador está en una transición de un modelo estatista autoritario. Ese fue el modelo de los últimos 10 años, a un modelo en el que el bienestar de la población, la generación de trabajo y en general el desarrollo del país se sustente en la actividad privada, porque no es el sector público el llamado a crear trabajo y a sustentar la economía para progresar. Ese debe ser, no debe ser, es el marco en el que debe inscribirse una reforma laboral. Estaría incompleta la transición de un modelo estatista autoritario a un modelo fundado en el sector privado y en el mercado. Estaría incompleto, digo, esa transición, si por una parte se está tratando de reformar o reordenar la economía, por otra se está tratando de reordenar las cuentas públicas, por otra parte se está tratando de ganar en productividad, en competitividad, por otra se está tratando de abrir la economía a la exportación, a la inversión. Estaría todo incompleto si eso no está acompañado de una reforma laboral. Entonces hay que ver la reforma laboral. ¿Que apunte a qué? La reforma. Que apunte esencialmente, Gonzalo, a incorporar al mercado de trabajo todo ese torrente de personas que están al margen del mercado laboral. Vea usted que en el Ecuador existen alrededor de 5 millones de personas que están en el desempleo y en el subempleo, como se lo llame, como se lo caracterice. Y hay alrededor... Es un conglomerado significativo, 5 millones de subempleados o de desocupados, una combinación. Es el 30% de la población total del país. De la población económicamente activa. No, de la población económica activa es el 60%. Son 5 millones de personas. Y en el Ecuador habemos 17 millones de personas. No puede ser, Gonzalo, que el 30% de los ecuatorianos no están incorporados activamente a la actividad económica. Y dentro de ese 30% hay más de 3 millones de personas que están en la informalidad, Miguel, que no tienen, que trabajan precariamente, que no tienen protección social. Es correcto lo que usted dice, Miguel, garantizar los derechos de los trabajadores actuales. Pero es más correcto aún, garantizar los derechos adquiridos. Adquiridos de los exactamente, sin ninguna duda. Pero el reto del país es, además de esos trabajadores, incorporar a otros trabajadores al mercado laboral, a que sean activos participantes de la economía. Y para eso se necesitan reformas laborales contemporáneas. Para que lo que usted decía, Gonzalo, para que el joven que hoy tiene la iniciativa de emprender, de trabajar, tenga las oportunidades de trabajar, tenga los incentivos de crearse su propio trabajo y no de esperar que el sector público u otro del sector privado le dé trabajo. En los sectores urbanos, incluso en los sectores rurales, existe esta aspiración de nuestros jóvenes. Pero preguntemos al doctor Tenesaca, ¿qué ocurre con los trabajadores del campo? Por ejemplo, Delfín, ¿cómo podríamos alcanzar un beneplácito de los trabajadores del campo
para acrecentar también la productividad en el campo, que no la tenemos. Y por eso hay renglones y cuadros de miseria en las pequeñísimas poblaciones por donde transitamos con nuestros autos, ¿no? A veces de primera gama, coprotagonizando una situación que no es del todo justa para todos los sectores. Eso también hay que mirar con otro espíritu. Entonces, en el sector campesino, ¿cómo se lograría la productividad, doctor Tenesaca? Buenos días, señores expositores. Bueno, realmente nosotros volvemos un poco a la historia. Si miramos todas las protestas que se han dado en todos los gobiernos del turno, ha sido una exigencia en donde la ley sea más flexible al trabajador, al campesino, al obrero, y sobre todo los empresarios del sector público, del sector privado, que generen fuentes de trabajo, pero una ley tiene que ser flexible a que no les perjudique quizás los intereses de los trabajadores. Y existe una ley, bueno, pues da sus derechos y todo, pero si hay un mayor porcentaje de los campesinos, indígenas, que no están quizás con el trabajo, no encuentran trabajo. Usted sabe, Gonzalito, y ustedes, señores expositores, en los análisis económicos y políticos, el Estado ecuatoriano tiene una deuda muy seria, y ustedes saben, los campesinos, los indígenas de las provincias de acá de las centrales, pero también del sur, han salido del país, están en Estados Unidos, están en España, y por medios de comunicación escuchamos cuántas personas se han ido a perder la vida buscando los mejores días. Esto es porque la ley no es flexible y no es equitativo. A lo mejor está concentrado en el sector político, de los políticos electoreros. Y por otro lado, la ley tampoco es flexible para que se abra, inclusive para todos los sectores, equitativamente. Ahora quizás es de moda, ¿no?, el apoyo a un partido político. El que gana el partido político, el que llegó a ser, ese es el que ubica, sea con contratos, con lo que sea, quizás de acuerdo a su interés, pero de su partido. Es una pena que el Ecuador tiene una deuda, y mientras eso pasa, la gente se irá inclusive saliendo del país. Pienso que en ese sentido la ley debe responder a eso, y las empresas públicas, privadas, los sindicatos, los líderes dirigentes deben estar discutiendo esos temas grandes, serias, generar fuentes de trabajo. Por ejemplo, en el tema agrario, ¿no es cierto? El fomento agrario tampoco da respuesta, aunque en los discursos políticos ha habido como para ofrecerles muchas maravillas, pero lamentablemente hay muchos requisitos que los piden, por ejemplo, en el Banred, cuando estamos sacando un crédito, hay varios requisitos que no permiten a veces. Entonces, ¿cómo generar fuentes de trabajo? Entonces, yo creo que la propuesta de la ley y estas modificaciones, pues debe haber ese debate, esa discusión. Esperamos que esos debates, esas discusiones sean más amplias, Gonzalito. Muy bien. Escuchemos a una intervención o una parte de la intervención del economista Abelardo Fachano hace contados instantes en uno de los programas informativos más significativos de nuestro fraterno Teleamazonas. Ahí le preguntaban, ¿y usted qué piensa? ¿Cómo reactivar el aparato productivo, la concentración de emprendimientos macros o medios? Pero necesitamos también de proyectos más de volumen de inversión, de volumen tecnológico, de creatividad en el manufacturado que compita con los vecinos, que compite en los mercados internacionales. Tenemos muchas cosas que nos han resultado 10 en otros continentes, en Europa fundamentalmente, en Europa y hasta en el Asia. Tenemos una fuente clientelar importante
para producción de flores, de frutas y otros de productos del mar, elaborados del mar, etcétera, etcétera. Nuestro camarón se sirve en todos los comedores del planeta. Eso es un honor para... ¿Cómo han podido progresar los unos y otros emprendedores igualmente, especialmente los del campo, los que antes llamábamos hacendados y que ahora son productores intermedios entre grandes y pequeños, asociados en base a la producción y a la productividad de determinados elaborados que vendemos en el exterior? Han progresado, pero el resto de la nación agrícola, artesanal o industrial, semi-industrial, porque no tienen todo el aparataje y el apoyo financiero que deberían tener. Ahí cabe la reforma de estímulo a esos sectores. Y solamente se puede hacer a través de qué normatividades. Escuchemos, por ejemplo, a Abelardo Pachano, cuáles son las prioridades que él establece o estableció en Teleamazonas. Economista. He visto que se está planteando la extensión de la jornada diaria, me parece una estupenda idea. He visto también que se quiere, de alguna manera, volverle proporcionar al despido intempestivo. Me parece que es otra buena idea para discutir. Creo que al emprendimiento hay que darle un tratamiento particular. 70-80% de los emprendimientos fracasan. Esos son los números que nosotros tenemos. 4.200.000 ecuatorianos están fuera del mercado formal. Digamos que ganan el 60% de lo que gana un trabajador formal. Eso significa, en términos anuales, esos trabajadores dejan de percibir aproximadamente 8.000 millones de dólares al año. 8.000 millones de dólares, como me escucha. Es decir, si habrían emprendimientos formales, y aquí hay que atraer a la inversión para incorporar a esos trabajadores, si habrían emprendimientos formales, esos trabajadores van a recibir 8.000 millones de dólares más de ingresos. Obviamente va a haber una producción que sustente esos ingresos, que tenga capacidad para pagar realmente ese ingreso adicional. Y piense en el seguro social. 4.200.000 aportantes nuevos. En el momento actual hay 2.600.000 aportantes totales. Con 4 millones de aportantes nuevos, 8.000 millones de dólares adicionales, el 20% calcule. Son 1.600 millones de dólares más de ingresos para el seguro social. De tal manera que tenemos caminos para resolver el sistema de pensiones, tenemos caminos para resolver el ingreso de los trabajadores, tenemos caminos para ofrecer al empresario que pueda producir, tenemos caminos al Ecuador para que pueda producir competitivamente, exportar. Y además el gobierno va a recibir más impuestos, de tal manera que hay más impuestos, más consumo, más producción, más inversión. Es un círculo vicioso. Sería un círculo virtuoso. Virtuoso. Equivocó allí en la intencionalidad. Creo que él sabe perfectamente que es vicioso y se le salió el subconsciente. Sí, sí. Su compañero Edgar Zarango está en línea telefónica. Veamos qué opina del discurso de Abelardo Pachano. Edgar. Muchas gracias, licenciado Rosero, y un saludo a Miguel, al economista Carrera, y también escuché la intervención de Joaquín de Mesaca. Mire, para nosotros... Delfín es. Delfín de Mesaca. Sí, sí. Para nosotros, para la Confederación de Trabajadores del Ecuador... Le está escuchando, así es que trátelo bien al doctor. Sí, muchas gracias, un saludo. Él me conoce también, hemos trabajado en el sector indígena. Sí, le gasto una broma nada más. Entonces, un saludo también para él y un abrazo a la distancia a todos. Mire, licenciado Rosero, para nosotros la Confederación de Trabajadores del Ecuador, dentro de lo que me corresponde a mí en la responsabilidad dentro del Consejo de Trabajo y Salarios, me ha tocado momentos difíciles enfrentarlos, porque son situaciones complejas como las que plantean cada uno de los invitados y cada uno de los conciudadanos con diferentes proyecciones, diferentes criterios. Sin embargo, usted sabe que corresponde a nosotros generar una política que vaya en mejoramiento de todo el aparato productivo nacional
y que dé condiciones a los trabajadores y al pueblo ecuatoriano. ¿Cuáles serían esas condiciones o estímulos a los trabajadores ecuatorianos? Mire, se habla de una política laboral. Esta política laboral tiene que ser responsable para las partes. Es la misma que yo había manifestado en la primera sesión del Consejo de Trabajo, que el Estado le corresponde dar garantías jurídicas tanto al sector empresarial, al sector laboral, al Estado mismo, al gobierno como tal, leyes protectivas que nos permitan entonces generar una política que sea coherente y seria en el tiempo, es decir, que sea una política sostenible, para no caer en estas imprecisiones que nos tienen en este momento cuando se anuncian algunas situaciones que desde nuestra parte no ha sido la intencionalidad, sino más bien partir justamente a la generación como lo ha planteado el sector empresarial. Nosotros queremos traer capitales, necesitamos reformas a las leyes, necesitamos algunas concesiones, si se quiere, del sector trabajador hacia el sector empresarial. Los emprendedores medios y los emprendedores más significativos cuantitativamente hablando por sus inversiones están pidiendo reformas laborales de no hay empleo, dicen, más o menos exhiben esta como una especie de eslogan, consigna, que usted, señor economista Carrera, también me gustaría que nos hagan entender que si no hay reforma, no van a tener inversiones, no van a tener macroemprendimientos, no va a haber acción para aumentar el espectro de trabajo para todos los ecuatorianos que están desempleados. Están escuchándome un buen universo de compatriotas que este momento están resentidos contra todos, porque por donde andan, por donde caminan, por los rumbos que ellos escogen para buscar empleo, no lo encuentran. Y entonces muchos emprendedores dirán, no puedo crecer, mire usted, pese a que tengo mercado, pese a que tengo ilusiones de llegar con mis elaborados al exterior, tengo planes de expansión, tengo tecnología ya visualizada, ilusiones que me he forjado para crecer mi empresa, dirán ellos. Pero la ley laboral no me permite. Se han encontrado, se siguen encontrando con ese tipo de enunciados, economista Carrera, para que escuchen los distinguidos dirigentes empresariales, tanto del sector público como del privado. Gonzalo, el tema del empleo es un problema estructural en el país. ¿Qué significa eso? Significa que desde hace, yo digo, no desde hace 10 años, incluso de mucho antes, el Ecuador tiene una tasa de desempleo y subempleo de alrededor del 50-60%. Ya. Esto es algo que se viene arrastrando desde hace décadas. Y si desde hace décadas tenemos el mismo nivel, la misma estructura de fuerza laboral, y si queremos hacer lo mismo que antes, el resultado va a ser el mismo que antes. Lo que quiero decirle es que debemos reformar las leyes laborales para vencer los problemas estructurales que tiene el país por una parte y por otra para mirar al futuro. Ya, pero esos son un poco generalidades. Son generalidades, pero es que tiene que haber un entorno conceptual de esto, Gonzalo. A ver, dele usted ese Porque entorno. ese entorno conceptual es que tenemos una economía que invierte poco, que crece poco, que está tratando de reordenarse para tener estabilidad, para que se pueda emprender y crear empleos. Y por otro lado, de cara al futuro tenemos el reto de la robotización, el reto de la inteligencia artificial,
el reto del Internet de las cosas, el reto del trabajo en casa. Se llama reto o tentación, que ya pueden tener algunos ni siquiera dispositivos productivos. Ni siquiera. No lidies con los trabajadores. No. Cómprate un robot. Mira esta máquina que encontré en tal mercado tecnológico. Pero Gonzalo, esa ya es una realidad. Claro, bueno, es una realidad universal, diría yo. Y aquí en el país acaba Tía de poner un robot por allá en uno de sus almacenes, ¿no? En el mundo. ¿Qué hace el robot? Por curiosidad del público. El robot le facilita, le guía en el TIA, en los almacenes TIA. En los almacenes TIA en Guayaquil. Usted ve en Japón, en un hotel de Japón le recibe un robot. Sí. Otro hotel le recibe en su habitación y otro robot le cobra. El hotel en Japón está dirigido por 4 robots y 2 personas. Además, los robots nos roban. Además, los robots nos roban. Y no es que... Esa es una realidad contemporánea, Gonzalo. Sí. Pero ya volviendo a nuestra precaria realidad. Ya. La realidad es que, por una parte, hay trabajadores a los que se tiene que preservar sus derechos. Y hay personas... 30% de ecuatorianos que tienen el derecho a trabajar y a trabajar formalmente. ¿Cuáles son los derechos adquiridos por los trabajadores ecuatorianos que no deben ser sujetos a ninguna negociación? Bueno, porque son derechos elementales, fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la remuneración que ya tienen, el derecho a la estabilidad laboral que ya tienen. Entonces, ese derecho que debe preservarse, debe armonizarse con reformas que permitan a otros incorporarse a la vida formal, al trabajo formal, a la seguridad social, a un sueldo formalizado. Entonces, por eso es importante. Ese acople no se da, ¿no? No se da. Por eso es importante que al margen de cualquier interés y consideración particular y política, los trabajadores, los empresarios, el Estado, los sectores políticos sean capaces de consensuar una política laboral adecuada que evite la precarización laboral, que eviten crear trabajos de subsistencia para apenas sobrevivir, que eviten la informalidad y que promuevan la incorporación a la vida económica plena del Ecuador. A ese ejército de personas que están marginados por intereses de otros. Esto consta en el documento que usted también es un firmante. Ese consta en el documento. Un documento de los empresarios, que usted debe haberlos conocido. Es un documento que llama a consensuar, que llama a discutir, que llama a deponer intereses, porque hay una razón fundamental. ¿Pero a quiénes llama? A porque todos. Deberían autoconvocarse también. Al Estado, autoconvocándose, sí. Claro. Autoconvocarse y llamando. Porque hay empresarios y habemos empresarios. Sin ninguna duda que hay empresarios y empresarios. Sí. Pero hay una razón fundamental, Miguel. Para en este momento levantar la actividad económica, se necesita invertir e incorporar a la inversión y al trabajo a todo ese ejército de jóvenes y no jóvenes que están marginados de las oportunidades de trabajar, de invertir, de generar actividad económica y trabajo. Entonces, Gonzalo, si en este momento el Ecuador, todo el Ecuador, no tiene la capacidad, la mira de futuro de consensuar, lo único que vamos a tener en el Ecuador es más desajustes, menos actividad, pocas posibilidades de progresar y desarrollarse. Si el Ecuador, Gonzalo, continúa haciendo lo mismo que antes, no va a tener otro resultado que no sea el de antes. Entonces hay que tener una amplitud de miras de todos los sectores para pensar en otro país, con otro desarrollo, con el aliciente adicional, no con el aliciente, con la necesidad adicional, Gonzalo, de que tenemos una economía dolarizada y que la única manera de progresar en el país es exportar y competir y atraer inversiones. ¿Qué más quisiéramos en el Ecuador, Gonzalo? Que cada persona en el país sea un emprendedor que venda afuera productos.
Necesitamos un país de exportadores, de emprendedores exportadores. Porque si amamos la dolarización, debemos... Y no la sabemos aprovechar. No la sabemos es una ventaja comparativa con cualquier país del La vecindario. dolarización es estabilidad económica, Gonzalo. Y si solo pontificamos la dolarización y no entendemos que la dolarización tiene que sostenerse en traer dólares de afuera por exportaciones y por inversión extranjera directa. Si no entendemos eso... Pero no para guardar en los bancos del exterior. No para guardar, para emprender, para fomentar el emprendimiento, para hacer lo que hace Alemania. Alemania es uno de los mayores exportadores del mundo. Y en Alemania, ¿quiénes exportan? Microempresas, pequeñas empresas, empresas familiares en toda Alemania. ¿Y cómo se Eso estimula al retorno de capitales bien ganados, digamos? Al ejercicio de una reactivación económica en el propio país. ¿Cuál es el estímulo, Gonzalo? Donde resplandezca la bandera nacional, pues. Claro, tenemos que tener una marca de Ecuador exportadora. Correcto. Pero marca de Ecuador productora también. Pero es que que compita con el resto. Para exportar, Gonzalo, necesitamos ser mejores. Necesitamos ser competitivos, mejores que el resto. Pero ¿cómo atraer esa corriente de inversiones exportadoras? Con una economía sana, con cuentas públicas ordenadas, con garantías a la propiedad, con estabilidad jurídica, con leyes que se respeten, lo que decía Edgar Zarango hace poco, o Delfín Tenesaca, con leyes que sean apreciadas por todos y que cobijen a todos y que sean respetadas por todos. Leyes equitativas, dice Miguel. Gonzalo, le escuché con atención al economista Abelardo Pachano. Y estas son las cosas... Le escuchemos de nuevo, si son tan amables. Estas son las cosas que nos desubican. O sea, por eso. Puede argumentarse de que estas reformas son solución para todos y todos ganan. De estas expresiones. He visto que se está planteando la extensión de la jornada diaria, me parece una estupenda idea. He visto también que se quiere, de alguna manera, volverle proporcionar al despido intempestivo. Me parece que es otra buena idea para discutir. Creo que al emprendimiento hay que darle un tratamiento particular. 70-80% de los emprendimientos fracasan. Esos son los números que nosotros tenemos. 4.200.000 ecuatorianos están fuera del mercado formal. Digamos que ganan el 60% de lo que gana un trabajador formal. Eso significa, en términos anuales, esos trabajadores dejan de percibir aproximadamente $8.000 millones al año. Por decir algo. No. Partamos de una circunstancia. La hipótesis que estamos analizando Miguel García. Es que las reformas van orientadas a generar mayor empleo. Esa es la hipótesis. Que en consecuencia estas modificaciones van a permitir la incorporación de más personas. El artículo 17 del Código actual establece que hay que recargarle de la ley laboral actual a los contratos eventuales un 35%. ¿Por qué? Por la eventualidad. Los eventuales no pasan de 6 meses. Es una especie de compensación que se da a la inestabilidad de los compañeros que ingresan bajo esta modalidad. El planteamiento de las cámaras es eliminación total del 35%. No se habla de disminución de esta sobrecarga de pago, sino eliminación total. En el caso de los emprendedores, se habla, como efectivamente ha pasado, de que puede ser una limitación el hecho de que si fracasa el emprendimiento tenga que pagar además de indemnizaciones. Eso suena lógico. Puede ser que eso frene el incentivo de los emprendedores para emprender su iniciativa y incorporar trabajadores. Pero de las 40 horas de la distribución, alguien me explique, Jaime, ¿en qué ayuda a incorporar más gente? Lo contrario, si es que, pongámosle así, muy simple, tengo una empresa yo, perfecto, y tengo que respetar las 40 horas de los trabajadores, de lunes a viernes, pero mi empresa me va bien y además necesito trabajar el día sábado. Esa necesidad empresarial me obligaría a mí como empresario a contratar nuevo personal para trabajar el sábado. Pero resulta que con la distribución de las 40 horas, simple y llanamente, yo le hago trabajar al mismo.
a él mismo, al mismo colectivo, unas 2 horas en momentos en que no hay mucha demanda. Y esas ¿Y cuál sería el restantes pecado horas de darles más trabajo? esas restantes Previa consulta y bueno, aquiescencia. esas restantes horas le hago trabajar el sábado sin que se pague lo que establece el artículo 55, numeral 1 de la ley del Código de Trabajo, que el trabajo en sábado y domingo es con una recarga del 100%. En consecuencia, no se cumple la premisa del que estábamos analizando de que esto facilita nuevas incorporaciones. Los dirán, no. Pero eso no es negocio. No facilita nuevas incorporaciones, Los facilita empresarios la van a decir, explotación del mismo cuerpo de trabajadores, pero distribuyendo. Pero es un los elaborado horarios que va a esos costar días. lo mismo o van a vender lo mismo en los mercados, el elaborado. Ya, pero el la premisa producto era que iban a incorporar nuevos trabajadores. No se produce con la distribución de las 40 horas ninguna nueva incorporación. Es sobreexplotación. Pero el castigo, para el castigo por optar por un horario complementario para la empresa, un horario estimulante para, digamos, los beneficios que pueden rescatar en términos de utilidades y otros rubros, los mismos trabajadores, no cobrando el 100% de está recargo. bien. Entonces, digamos que la premisa de los empresarios es bajar costos de producción. Ya, ahí entendemos el por qué plantean esa reforma. Pero que no se nos diga que la hipótesis y el propósito es incorporar nuevos trabajadores. En el caso específico de la distribución de las 40 horas, eso por ningún lado se produce. Es que los que no quieren trabajar, no es que no quieren trabajar, a los que no hay cómo pagarles un recargo del 100% de su salario, están condenados a nunca recibir un estímulo de un trabajo adicional, porque en otros países ese es un premio, una especie de estímulo. Si es que me dan un turno, yo necesito enviar más dinero a mi país, dicen nuestros compatriotas. En otros países, Gonzalo, rebajan el horario de trabajo, están bajando en vez de 40 a 38 horas para dar chance a la incorporación de nuevos. Hay que dice economista Carrera. A ver, no hay en la vida de los países, Gonzalo, cada uno tiene sus propias características. Ya. Hay países, por ejemplo, como Finlandia o Suecia, que tienen otro nivel de desarrollo y que hoy están planteando, por ejemplo, y han hecho ya ejercicios de lo que están llamando esta renta universal, es decir, al desempleado darle una renta gratis durante un tiempo hasta que consiga trabajo. La renta universal para que nadie esté desempleado, aunque sea como una renta gratis del Estado. Eso es una cosa, ¿no? En nuestros países son absolutamente diferentes. En cuanto a lo que Miguel enfatiza, del cambio de la distribución de la jornada laboral, lo que he leído yo en la prensa es que ese cambio de la redistribución del trabajo, de la jornada laboral, tiene que ser en común acuerdo entre el trabajador y el empresario. Si usted no está de acuerdo, trabaja su horario normal. Si está de acuerdo en cambiar la distribución de su horario de trabajo, entonces allí sí se pone de acuerdo con el empresario para cambiar. Jaime, la parte más débil de la relación laboral es la del trabajador. La jornada laboral. Cuando le dicen pongámonos de acuerdo, generalmente el acuerdo es lo que está sugiriendo el patrón. Claro, pero ahí el tema es tener la capacidad de consensuar, pero debemos ubicarnos, Miguel, en cada una de las posiciones, ¿no? Digamos que usted logra un crédito del banco de $100,000 para emprender un trabajo. Le dicen, ahora yo quiero que usted emprenda un trabajo. ¿Qué es lo que haría como Miguel García para invertir $100,000 en este momento? Sí, pues, ver el esquema laboral a la que me tengo que someter. Usted tendría que ver, ¿verdad? Primero no enriquecerme sobre la base de la sobreexplotación de los trabajadores. Primero cuidar su capital para no arriesgarlo y perderlo. Obviamente, ¿no? Claro.
Puede ser el ahorro de toda su vida, como el ahorro de Gonzalo de toda su vida para emprender. Luego, si es que usted fracasa o fracasa con $100,000 de crédito para emprender un trabajo y ha contratado 3 o 4 trabajadores, si ya está con la deuda del banco para pagar y todavía tiene que indemnizar a esos trabajadores, usted va a quedar en la absoluta ruina en su emprendimiento. Eso es una lógica. Entonces, lo que quiero decirle, Miguel, es que hay que ponerse no solo en la posición del trabajador, sino del empresario que arriesga, que toma deudas, que arriesga sus ahorros y que tiene que tener el incentivo, la fortaleza y la valentía de arriesgar para contratar y generar empleo. Porque hay una multiplicidad de empresarios. Ven el sector público, mi querido Miguel. ¿Cuántas personas recibieron indemnizaciones? Y usted lo sabe. Y se pusieron un restaurante de comidas por allí. Y en 2 meses quebraron y se quedaron sin negocio y sin indemnización. Y endeudados. Y endeudados. La tarea de emprender, de arriesgar y de generar trabajo, es una tarea que solo se la puede apreciar cuando se ha invertido y se ha estado... Es muy riesgosa. Es muy riesgosa. Eso es lo que se tiene que ver. Por eso es imperativo el acuerdo entre todos, mirando todos los puntos de vista, de quien arriesga, de quien trabaja, del Estado que da las reglas, de los políticos que aprueban las leyes. Es que si el Ecuador no tiene la capacidad de consensuar para progresar y generar trabajo, no va a desarrollarse el Ecuador, ¿no? ¿Cuál es el punto de vista que tiene el doctor Tenesaca y el señor doctor Zarango? Tengan la bondad también de intervenir. Delfín, ¿nos está atendiendo todavía? ¿Aló? Sí. Buenos días. Doctor Tenesaca. Y a la orden. Sí, tenga la bondad, estamos al aire, no sé si nos estuvo haciendo seguimiento de la plática. Lo fundamental, díganos, de su punto de vista, sería muy interesante escuchar desde los campos interandinos lo que piensan allí. ¿Por qué no se autoestimulan los trabajadores para coadyuvar en empeños de expansión del horario laboral que se reproduzca en una productividad, en un nivel de productividad bastante interesante para todos, Estado, trabajadores y empresarios? A ver, bueno, en primer lugar, yo creo que sí hay que hacer un análisis de la situación del trabajador en el campo laboral agrícola, podríamos decir. Encantado. Desde los años 60 y 70, bueno, tenemos todo este sistema de las haciendas que funcionaba. A cambio de guasipungos, los indígenas, los campesinos, trabajaban quizás por un cambio de tener una casa en el terreno de la hacienda. Entonces, desde allí, como que la empresa privada, podríamos llamar, o la empresa pública, se convirtió también en ese sentido. Entonces, el campesino, el indígena, lo mira como si fuera una hacienda, también una empresa pública, una empresa privada. Entonces, en ese sentido, el patrón que favorece el trabajo, a lo mejor está agradecido, pero el patrón que no ofrece trabajo, el patrón no es bueno. La misma idea aparece quizás con la creación de las empresas, que alguien tiene que estar llevando adelante, pero por otro lado como que no hay casi mayor garantía para el trabajador. En las zonas andinas, por lo tanto, entonces, muchos campesinos agricultores se han convertido en pequeños propietarios de un terreno, de un lote de terreno, y empiezan a invertir de alguna manera, pero eso solamente es para consumo interno, de manera que esto quizás en la normativa laboral no está tomada en cuenta, y pienso que tampoco el Estado ecuatoriano tampoco ha garantizado quizás la seguridad laboral para el campesino. No sé, por ejemplo, aquí tantas veces en los discursos políticos dice el subsidio a los desempleados. Tampoco se da, ¿no es cierto?,
También se ha hablado de mucho, por ejemplo, de los créditos, de generar créditos, pero tampoco ha favorecido. Entonces yo creo que más bien en estos cambios, en estas reformas, yo creo que debe ser tomado en cuenta. A ver, ¿cómo concibe el campo laboral un campesino andino, un trabajador? ¿Cómo concibe el albañil? ¿Cómo concibe, no es cierto, las propuestas que hacen quizás los sindicatos de trabajadores? Que sí es muy importante, pero también tome en cuenta el campo laboral agrícola. Y pienso que también el señor ministro ahí debería estar más bien tomando en cuenta estos sectores. Y creo que yo, como en calidad del conocedor del campo indígena, muchas veces hay una desesperación, porque su hijo, su hija, que ya ahora es profesional, solamente a veces queda con el contrato de trabajo y luego ya es despedido y no encuentra trabajo. La única salida es salir del país. Y entonces ahí nosotros preocupamos, ¿no es cierto?, que debemos cambiar las normativas en que sea incluyente y no sea excluyente. Pero también el sistema educativo, como siempre yo lo he dicho, porque no solamente tiene que preparar a un profesional que lleve su carpeta debajo de sus brazos, sino más bien generar empresas. Pero para eso también necesita capitales, y creo que el Estado ecuatoriano debe planificar para eso. Ha imperado el sentido común. Brillante su intervención, transparente y muy sincera. Acotaciones finales de Edgar Zarango. Gracias. He seguido muy detenidamente a cada uno y créame que hay... Lo de Delfín es gigantesco, ¿ah? Y créame que hay criterios muy interesantes. Naturalmente eso también parte desde el punto de vista que se generan, y eso es para nosotros valedero, porque se habla de que la extensión de jornadas laborales serían excelentísimas. Para nosotros creo que no son tan excelentes esa extensión de la jornada, sino más bien dotarle a esa jornada laboral de insumos necesarios como lo plantea la Constitución y la ley, es decir, los derechos que tienen los trabajadores a una remuneración digna, a una estabilidad laboral y a una seguridad social. Para, en ese sentido, entonces, impulsar, mire, el país es un país de grandes oportunidades, el país necesita generar trabajo. Nos falta acuerdos y comprensión, hacer números, trazar en equipo los números, los costos. Esto me vas a costar, hermano, no puedo aumentarte. Hay maneras de ponerse en conexión con los sectores de base. Y los sectores de base también van a entender. El discurso de Delfín me gustó muchísimo. Es un discurso justo, equitativo, que busca con pragmatismo equilibrar los dos escenarios. En esto deben empeñarse fundamentalmente las personas que con un poquito de capacidad y de estudio, de investigación, esto no se hace en un escritorio. Esto hay que recorrer el campo, recorrer las fábricas, entrevistar y sondear la opinión que tienen nuestros trabajadores de toda condición y averiguarles cómo se puede lograr un estímulo para que ellos también ofrezcan la mayor contingencia de trabajo en beneficio de la productividad nacional. Solo con productividad podemos ser país exitoso, no hay otra manera. Ningún modelo ideológico ha descubierto otra forma. El señor Putin tiene que obtener resultados similares a los que obtiene el señor chino, amigo de los que sabemos aquí, o el señor Trump. Los gringos también tienen que apelar a las áreas de trabajadores, de sus propios trabajadores, de sus propios agentes de producción y de sus propios inversionistas para ser justos y equitativos con sus trabajadores y respetando leyes, etcétera, etcétera. Los estímulos que necesitamos los líderes, que necesitamos los empresarios, que necesitamos los trabajadores.
Hay veces en que somos trabajadores y empresarios a la vez y es la mayor parte de nuestra población. Yo diría Dios gracias. Miguel, termina y Jaime le sigue. Gracias, Gonzalo. Premisas que se habían establecido para estas discusiones con las autoridades. No efectos retroactivos, y si la hipótesis era generar modificaciones en el Código Laboral para que se creen incentivos para incorporación de nuevos trabajadores, solo en esa vía deben ir las reformas que se plantean, siempre y cuando otra de las premisas que se había planteado no atenten a los derechos de los trabajadores. Los trabajadores no estamos cerrados a las posibilidades de reformas, siempre y cuando vayan orientadas hacia incentivar la incorporación de nuevos trabajadores. Esas son las premisas. En consecuencia, sobre esa base tiene que analizarse. Nadie Pero tiene la ley verdad. ahuyenta la incorporación de nuevos trabajadores, dicen los sectores empresariales, porque nos hacemos de un complejo lío a futuro. Eso es lo que razonan en cualquier parte, en cualquier escenario. Algunos entienden la circunstancia de que una discusión y una reforma, alguien tiene que ceder. Y lo ideal sería que cedan ambas partes, pero como se plantean, la cesión que se está pidiendo, el sacrificio que se está pidiendo es únicamente al sector laboral. En consecuencia, tiene que buscarse una medida que no afecte. Más equitativa. Más equitativa. Ese es el punto. ¿Qué le parece a usted? Sí, ese es el imperativo, ¿no? Encontrar acuerdos. Un país que no es capaz de encontrar acuerdos para el progreso, simplemente no es capaz de progresar. Y la flexibilidad laboral llamada, lo que esencialmente exige es flexibilidad de los actores para llegar a acuerdos. De acuerdo. En función del bienestar del país, en función del progreso del Ecuador. No puede el Ecuador continuar a la saga de los países de América Latina, no puede el Ecuador continuar con un ingreso por habitante de $6,000 al año, no puede el Ecuador continuar con una economía precaria, con 6 millones, 5 millones de trabajadores sin los incentivos para tener una buena vida. El Ecuador no puede continuar dependiendo del petróleo sin exportar. El Ecuador tiene que levantar su autoestima para progresar. Y es fundamental que cada uno tengamos esa autoestima para ceder y para ponernos todos en la dirección correcta de la historia. Entonces el Ecuador no puede seguir con las mismas políticas de antes. Es hora de cambiar. Y en buena hora, Gonzalo, que estemos discutiendo esto. Es lo que hace falta en el país. Que hace falta en este momento. Entonces pongamos todos Pero los puntos de vista. también está de tachonar algunos eslogans que hemos inventado, yo creo que en los mismísimos medios de comunicación. Como que ustedes dicen, sin reforma laboral no hay empleo. No. Medio grotesco Tampoco, el tema, ¿no es cierto? Es decir, es importante, pero también se dice allí Su empresa, que hay que convocarse a los acuerdos, que hay que tener definiciones de altura, definiciones técnicas, redefinir los intereses. Ese es el llamado de 36 personas allí, ¿no? Es decir, sin dogmatismos, dejando a un lado los intereses, porque además hay algo adicional, Gonzalo. Se pueden acordar las reformas en esta mesa, pero estas tienen que tener viabilidad política. Entonces, en ambos sectores, ¿cree usted que hay que corregir? Porque usted dice hay que corregir bastante. En ambos sectores hay que corregir. En el Ecuador hay mucho por corregir. Diga en el sector empresarial, ¿dónde somos injustos? En el sector empresarial también tiene que haber la visión de ceder, de dar derechos a los trabajadores, de preservar sus inversiones, pero con un solo objetivo. Y este objetivo, Gonzalo, es invertir para crecer. Y le vuelvo a repetir la secular vigencia de la sentencia de Adam Smith. Trabajo, producción y prosperidad. No hay otra manera en un país. Eso dentro de una democracia consolidada y de una economía de mercado de libertades económicas. Esos son los parámetros que debemos observar todos para encontrar consensos. Gracias, Edgar. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Delfín, a la distancia. Se lució, doctor. Fantástico.
Muchas gracias. Seguiremos con el tema, porque esto hay que continuar. Este es el elemento, el epicentro, digamos, de la discusión nacional, más que asuntos meramente politiqueros. Así dice la gente incluso, y nuestra audiencia estará contenta de haber escuchado lo que es drama para cada uno de nosotros en cualquier andarivel que nos encontremos en la vida productiva, o emprendiendo, o como trabajadores, o como empresarios, o gerenciando, digamos, el buen uso de los capitales que nos han encargado ofrecerle al Ecuador, ofrecer a la ciudadanía a manera de gestar módulos de trabajo, de ocupación y obviamente de que los capitales también rindan los beneficios que sus propietarios están aguardando. Señoras y señores, volvemos con un tema súper interesante, créanme, muy interesante. Inicio de espacio promocional.